Te saludamos, María, Virgen más bella que el sol, Madre de los pecadores, oh Santa Madre de Dios. Mis palabras más bellas y mis obras más puras son para ti, princesa celestial. Te saludamos, María, Virgen más bella que el sol, Madre de los pecadores, oh Santa Madre de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ofrecemos nuestras intenciones en esta celebración, pidiendo por todos nosotros que estamos aquí reunidos, con nuestras necesidades particulares, necesidades de familia. Pedimos por nuestros hermanos enfermos, de manera especial por Berta Basurto, Lourdes Chávez Ceballos, José Carlos Aguilar Chávez, Joaquín Aguilar Chávez, Luca Cesaretti, Gabriela García Galarza, la familia del Río Guerrero, el padre Roberto Alcántara, el padre Roberto Mercado, el padre Alberto Lozano, el padre José Medina. Que el Señor les conceda salud física y espiritual. Nos unimos a la acción de gracias por los 3 años de vida de Emanuel Rosales Montes de Oca. Que el Señor le conceda abundantes bendiciones. Pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Erlinda Huitrón Aguirre al final de su novenario, Humberto García Galarza en el 5º día, Lupita Escamilla Gómez en su 3er aniversario, el padre Epifanio González y las benditas ánimas del purgatorio. Que el Señor les conceda la corona de la inmortalidad futura. Celebramos en este día la conmemoración sabatina de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y también el 5º día de oración por la unidad de los cristianos. Oremos. Señor, que tanto amas a los hombres, te pedimos que infundas benigno sobre nosotros una más abundante gracia de tu Espíritu y concédenos que caminando dignamente en la vocación a que nos llamaste, mostremos a los hombres el testimonio de la verdad y busquemos confiadamente la unidad de todos los creyentes en el vínculo de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos esta palabra.
Lectura del libro de Samuel, del segundo libro de Samuel. En aquellos días, después de derrotar a los amalecitas, David se fue a Siclag y ahí permaneció 2 días. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl, con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Llegó a donde estaba David y se postró en señal de reverencia. David le preguntó: ¿de dónde vienes? Él respondió: vengo huyendo del campamento de Israel. David le preguntó: ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Él respondió: el pueblo fue derrotado en la batalla y huyó. Muchos cayeron y entre los muertos que se encuentran Saúl y Jonatán. Entonces David rasgó sus vestiduras y lo mismo hicieron los que estaban con él. Prorrumpieron en lamentaciones y llanto y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, pues habían muerto a espada. Entonces David entonó una elegía por Saúl y su hijo Jonatán. Tus héroes Israel han sido inmolados en tus montañas. ¿Por qué cayeron los valientes? Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte, más veloces que las águilas y más fuertes que los leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de lino, y las cubría de joyas y de oro. Porque cayeron los valientes en medio de la batalla, Jonatán yace muerto en tus montañas. Por ti, Jonatán, hermano mío, estoy lleno de pesar. Te quise con todo el alma, y tu amistad fue para mí más estimable que el amor de las mujeres. ¿Por qué cayeron los valientes y perecía la flor de los guerreros? Palabra de Dios. Salmo. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Escúchanos, pastor de Israel, que guías a José como un rebaño. Tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate ante la ruina de Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás airado y sordo a las plegarias de tu pueblo? Nos has dado llanto por comida y por bebida lágrimas en abundancia. Somos la burla de nuestros vecinos, el hazmerreír de cuantos nos rodean. De pie, por favor. Mi canto es de alegría, aleluya. Mi canto es de paz. Mi canto es de alegría, aleluya. Mi canto es de paz. Aleluya, aleluya. 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 Abre, Señor, nuestros corazones para que aceptemos la palabra de tu Hijo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Bien, pues tenemos en cuenta, en primer lugar,
ya este octavario de oración por la unidad de los cristianos del día 18 al día 25 de enero. Hoy vamos ya en el quinto día de esta jornada y tenemos en cuenta esta intención por la unidad, por la paz entre todos los creyentes en Cristo. Por otro lado, también sabemos que los días sábados están dedicados a la contemplación de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Por eso lo llamamos la conmemoración sabatina de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y finalmente, a través del desarrollo de las celebraciones litúrgicas, vamos escuchando y contemplando la palabra de Dios. Normalmente yo hago un comentario sobre los textos sagrados, sobre la palabra que hemos escuchado, pero aunque yo no lo mencione, ¿verdad?, es necesario tener en cuenta que la finalidad de participar de esta celebración no solo es escuchar la palabra, sino finalmente vivir la experiencia del misterio de la Eucaristía. Esto es algo que finalmente va nutriendo nuestra vida, va alimentando nuestro ser, el hecho de participar de este misterio de comunión. En ello desemboca precisamente la oración, la escucha de la palabra, la interiorización y ahora el ofrecimiento de nuestra vida junto con el cuerpo y la sangre de Jesús. Bien, en esta palabra que estamos escuchando, el profeta Samuel nos ofrece precisamente esta historia de los reyes Saúl y David. Habíamos escuchado que David, aunque tuvo en sus manos la vida de Saúl, le perdona la vida. Pero hoy escuchamos cómo es que finalmente Saúl, el rey Saúl, muere en la guerra junto con su hijo Jonatán. Y es muy importante, pues por un lado, el descubrir la actitud de David, por un lado, pues el lamentando la muerte del rey, pero por otro lado, llorando la muerte de aquel hijo de Saúl, Jonatán, que finalmente es amigo de David. Y entonces en este sentido viene esta expresión precisamente de dolor ante la muerte de aquel amigo tan querido. De alguna forma David sabe que él ha sido también ungido y que en este sentido va a ser el sucesor del rey Saúl. Y entonces en este aspecto Dios nuestro Señor continuará, prolongará el misterio de su alianza que se va manifestando en la vida de estos elegidos. Y finalmente estamos escuchando este evangelio, un pasaje brevísimo, ¿verdad?, donde finalmente el escenario pone a Jesús en una casa. Llama la atención como que es que San Marcos, ¿verdad?, ubica a Jesús en unas casas. Normalmente sabemos que Jesús va caminando, va recorriendo poblados, va dando sus enseñanzas en la montaña, en los espacios amplios, en las sinagogas, etc. Pero también San Marcos detalla que Jesús entra a los hogares, de tal forma que entonces allí continúe y extienda su misterio o su ministerio de predicación y siga curando a los enfermos, como es en este sentido. También el hecho de descubrir cómo es que este breve pasaje dice, ¿verdad?, y hay que tenerlo muy en cuenta, cómo es que finalmente Jesús está con sus discípulos, predica el reino, no está con sus familiares, y entonces todos piensan que Jesús se ha vuelto loco. No es la primera ni la última ocasión sobre la que se habla de ese tema. En la actualidad seguimos pensando que Jesús está loco. Perdón que lo diga de esta forma, pero es algo que muchas veces lo dejamos de lado, ¿verdad? Lejos de mí, ¿verdad?, el hecho de pensar que Jesús, bueno, en la actualidad, con muchas acciones, con muchas actitudes, lo vamos manifestando. ¿Cuándo? Cuando finalmente el cristiano defiende la fe, ¿verdad? Pensamos que estamos
locos, que en algún momento dado estamos desfasados, vivimos en un anacronismo, etc. Y por otro lado también, cuando pensamos que es tan lícito el defender la vida, el luchar por la justicia, por la paz, etc., bueno, pues efectivamente Jesús en algún momento dado dirá que hay que vivir esta locura de Dios. Los santos, ¿verdad?, a través de su testimonio también nos hablan de esta locura por Dios y por Jesús, de tal forma que efectivamente el hecho de que pensemos que el mundo finalmente toma decisiones, la mayoría de las personas, no significa que sea lo más adecuado, lo más correcto. Y cuando el cristianismo hace una propuesta distinta, parece que en muchas ocasiones es rechazada. Jesús nuestro Señor seguirá inspirando nuestras acciones, de tal manera que sostengamos nuestra vida efectivamente con su palabra, con su enseñanza, y por otro lado también haciendo el ofrecimiento de su vida a través de la vida sacramental. Pues vamos a pedir, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre, que el Señor siga iluminando nuestra vida, que el Señor nos conceda la gracia de su Espíritu Santo, que siempre nos da fuerza, que nos da vida, y que el Señor, que inspira en nosotros precisamente estas obras de salvación, Él mismo nos conceda la gracia de descubrir sus frutos en medio de nuestro mundo. Que el Señor nos conceda esta gracia y que Él mismo los bendiga a todos ustedes. Que así sea. Hagamos nuestra oración universal. Dirijamos con fe nuestra oración a Dios nuestro Padre, principio de unidad y de paz, para que todos los creyentes en Cristo se reúnan en la perfecta comunión de su Espíritu, diciendo: te rogamos, Señor. Para que la Iglesia extendida en todo el mundo se refleje en Cristo, único modelo y pastor, y curada de toda división y discordia, camine con la luz plena del Evangelio, roguemos al Señor. Para que todos los pastores de la Iglesia cumplan su ministerio con espíritu de abnegación, dispuestos a dar su vida por el pueblo que les ha sido confiado, roguemos al Señor. Para que las relaciones entre los cristianos de las diferentes confesiones estén siempre inspiradas por aprecio y confianza mutua en la búsqueda sincera de su unión en Cristo, roguemos al Señor. Para que lleguemos a comprender que la unidad se realiza cada día con la victoria sobre el egoísmo que se opone a la acción del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Para que el Señor nos libre de la tentación de juzgar y condenar a los hermanos y nos haga a los unos servidores de los otros, siguiendo el ejemplo de Cristo, roguemos al Señor. Sigamos pidiendo por la salud de nuestros hermanos enfermos, familiares, amigos, por Berta Basurto, Lourdes Chávez Ceballos, José Carlos Aguilar Chávez, Joaquín Aguilar Chávez, Luca Cesaretti, Gabriela García Galarza, la familia del Río Guerrero, el padre Roberto Alcántara, el padre Roberto Mercado, el padre Alberto Lozano y el padre José Medina. Que el Señor les conceda una pronta recuperación, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Erlinda Huitrón Aguirre, al final de su novenario, Humberto García Galarza, a su 5º día, Lupita Escamilla Gómez, en su 3er aniversario, el Padre Epifanio González y las benditas ánimas del purgatorio. Que el Señor les conceda la gloria del cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Nos unimos a la acción de gracias por los 3 años de vida de Manuel Rosales Montes de Oca. Que el Señor les siga iluminando en su vida y dando abundantes bendiciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre, la oración unánime que de todas las partes de la tierra se eleva hacia ti y recoge a tus hijos en la unidad de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos nuestros dones, tomen asiento. Te presentamos el vino y
para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él nos has enviado sobre nosotros y sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad de sus dones es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad. Habita en tus hijos de adopción y da plenitud y gobierna a toda la Iglesia. Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Te alaba el coro de tu Iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles, San Vicente, diácono, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Oh Cordero, que en el mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh Cordero, que en el mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oh Jesús, te adoramos, ven, quédate con nosotros, tú eres el Dios vivo
quienes están siguiendo esta celebración a través de las redes sociales, hacemos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De pie, por favor. Infúndenos, Señor, tu espíritu de caridad, para que por la eficacia de este sacrificio hagas que cuantos creen en ti vivan concordes en un mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Las almas de nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen fin de semana. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amadme y llevadme a la patria celestial. Amadme y llevadme a la patria celestial. Quien a ti ferviente clama, haya alivio en el pesar, pues tu nombre